muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Hola, Pastora Miriam, ¿cómo está? Hola, hermanos queridos. Bienvenidos a esta reunión para poder estar en la presencia del Señor y llenarnos de su Espíritu. Amén. Bueno, estamos en el mes de septiembre, mes que se caracteriza por su belleza, porque tenemos eventos importantes. Tenemos la celebración de nuestra patria, Chile. Tenemos también en este mes de septiembre
la estación del año, la primavera. Linda primavera, llena de luz, de alegría. Y para nosotros los cristianos, más alegres aún, porque es el mes de la Biblia. ¿Lo sabías tú? ¿Lo recuerdas? Claro, este es el mes de la Biblia. Y yo quiero, en este momento, darles algunos consejos para leer la Santa Biblia. Y voy a empezar por el primero, que dice así: hay que comenzar orando al Espíritu Santo para recibir su luz y su entendimiento. Claro que sí, orar al comienzo. 2. Leerla con humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido. 3. Interpretarla según la enseñanza de tu iglesia. La humildad exige que se pregunte y estudie. 4. Leerla con frecuencia. Esto es muy importante, hermanos queridos, leer la Biblia frecuentemente para beber más de la fuente. 5. Leerla con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar al prójimo. Qué lindo esto, ¿eh? Qué lindo lo que dice. Da énfasis en esto. 6, el punto 6 dice: no buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. Esos consejos tengo para ustedes hoy, para que estos consejos ustedes los puedan tomar en cuenta y cuando vayan a leer la Biblia tengan pendiente por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo, porque ese consejo sabio que viene de la palabra del Señor nos hace que vamos caminando correctamente como Él quiere que vamos. Así que a ponerlos en marcha, estos consejos, y van a ver los resultados que van a obtener. Excelentes resultados, porque la presencia del Señor va a descender a sus vidas. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan una linda semana. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por escucharme y será hasta una próxima oportunidad. Amén. Chao. Nuestros corazones
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Bienvenidos a este canal de YouTube. Que el Señor les bendiga. En este día queremos que el Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero dar un cordial saludo a la pastora Miriam Rodríguez, a la iglesia IPA Berseba de Talca, Chile. Hoy estamos en septiembre y, como ustedes ya lo saben, este es el mes de la Biblia. Es un mes muy especial para nosotros los cristianos y conmemoramos este gran libro, y hoy vamos a hablar un poco acerca de la Biblia, vamos a hablar un poco acerca de su propósito, de su contenido. Tal vez creemos que sabemos lo que la Biblia nos enseña, nos dice. Cuando nos preguntan ¿para qué leemos la Biblia? Muchas veces damos respuestas como para aprender más de Dios, como para orientarme en la vida, como una gran guía que me ayuda. Pero vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice acerca de sí misma. Y para eso nos vamos a ir a Juan, al capítulo 20, a los versos 30 y 31. Y ahí vamos a descubrir una gran verdad. Recuerde, Juan 20, 30, 31. Y dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Como podemos ver, aquí Juan está hablando del libro del Evangelio. Está hablando del Evangelio específicamente de Juan. Y está diciendo que el propósito de este libro es para que nosotros podamos creer en Jesús. ¿Y qué es lo que debemos creer? Que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, nosotros tengamos vida con Él. Eso es lo que nos habla este texto, eso es lo que dice literalmente acerca de este Evangelio. Pero esto debemos recordar que la Biblia tiene un tema principal. Si bien es cierto, la Biblia puede servir para enseñar, para exhortar, para redarguir y para todo provecho, sin embargo, hay un tema principal de la Biblia y debemos nosotros entender de qué nos habla la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que la Biblia trata desde un principio hasta el final? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es la trama central de la Biblia? Porque la Biblia tiene una trama central. Como toda obra, tiene una trama. Y esa trama empieza aquí y termina aquí. La Biblia nos habla acerca de la redención del hombre. El plan de salvación que Dios estableció desde el principio hasta el final. Desde cuando los tiempos comenzaron hasta cuando los tiempos terminan. La Biblia abarca todo ese periodo de tiempo, desde el inicio hasta el final de los tiempos. Y el tema central es la redención que Dios hace del hombre. La Biblia nos explica cómo el hombre cayó en el pecado, cómo el hombre cayó en maldición, cómo el hombre se enemistó con Dios y cómo Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo un plan perfecto para librarnos de la muerte eterna. Ese plan es el plan de salvación que Dios hizo y lo hizo posible a través de la venida de Jesucristo a la tierra. Ese maravilloso plan, de eso nos habla la Biblia. Las referencias hacia Jesucristo se encuentran desde los primeros libros de la Biblia hasta los últimos. Los libros del Antiguo Testamento nos anuncian que Jesucristo ha de venir. Los libros posteriores, los libros del Nuevo Testamento,
nos anuncia la obra de Jesucristo y los tiempos finales que han de venir sobre la tierra. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que la Biblia trata de manifestarnos. Y se tratan muchos temas dentro de esto. Se habla acerca de la justificación, la salvación, la santificación. Estos temas son importantes y la Biblia abarca todo eso. En realidad, cuando nosotros vemos la Biblia, es un libro grande, pero es el libro grande no por su volumen, no por el tamaño de sus páginas, sino por la maravillosa, por la extraordinaria forma en que Dios nos ama. Nos ama de tal forma que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para salvación de nuestros pecados. Es maravilloso el tema de la Biblia, es maravillosa la Biblia. Y en este libro del Evangelio de Juan encontramos un propósito por el cual fue escrito este libro. Y es el mismo propósito, el mismo espíritu que tiene toda la Biblia. Toda la Biblia fue escrita con ese propósito, que llegásemos a creer en Jesucristo. Y vamos a analizar esto, lo vamos a desglosar un poco. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos: ¿a ustedes os parece que en las Escrituras tenéis vida eterna? Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Como queriendo decir que todo lo que Jesucristo ha hecho, que todo lo que Jesucristo había hasta ese momento realizado, estaba respaldado por el Antiguo Testamento. Jesucristo, al referirse acerca de los mandamientos principales, nos dice: en estos dos mandamientos se resumen la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento se resumía en dos mandamientos: amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. Y ahí está concentrado en esos dos mandamientos toda la ley y los profetas. Todo lo que nos quisieron enseñar estaba ahí. Pero nosotros debemos entender algo. Jesucristo está diciendo que Moisés escribió acerca de él. Está diciéndole a los fariseos que él ya estaba incluido en la escritura. Y Juan empieza diciendo que en el principio era el verbo, dice. En el griego dice el logos, la palabra. Pero en la traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera dice el verbo. Y en el principio el verbo era con Dios. Y estaba creando el mundo, estaba creando el universo. Eso estaba haciendo Jesucristo con Dios. Entonces, cuando nos habla la Biblia, nos habla con un propósito. Cuando leemos la Biblia, la leemos con un propósito. Y es entender y conocer más acerca de Dios. Pero, ¿qué quería el escritor que nosotros obtuviéramos? ¿Qué quería el escritor de este Evangelio que nosotros nos quedáramos en nuestro corazón? Que atesoráramos, que fuera valioso para nosotros. ¿Cuál es la intención de este escritor? ¿Cuál será la real intención de este Señor? Porque este Señor tiene una intención. Quiere que nosotros captemos su mensaje. Y ese mensaje es el siguiente, hermanos. Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. Porque si queremos realmente entender, tenemos que analizar esto. ¿Qué es el Cristo? La palabra Cristo significa ungido, el ungido, que es la misma palabra que usaban ellos para referirse al Mesías. El Mesías era el ungido de Dios. Y ungido es una palabra que viene de la palabra unción. Era aquel representante de Dios, aquel que venía con toda la unción, es decir, el que venía untado, rociado, empapado del Espíritu Santo del Señor. Aarón fue ungido, le fue derramado aceite y el aceite le corría por la barba. Cuando fue ungido, fue su unción. Quiere decir que estaba lleno del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo estaba llenando su vida.
el ungido viene de Dios, es el Hijo de Dios. El significado Cristo y el significado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús, podemos agregar Cristo. Y ahí queda el ungido de Dios. Jesucristo. Son dos palabras que se unieron para que nosotros comprendiéramos. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Aquí tenemos que hacer una pausa, detenernos, pensar un poquito. ¿Por qué Jesús fue rechazado por los judíos? Porque los judíos esperaban al Cristo. Los judíos estaban esperando al Cristo. ¿Y quién era el Cristo? Era el ungido. Hay una profecía de más de 700 años que ellos están esperando que se cumplan. En ese tiempo de Jesucristo ellos estaban esperando que las palabras del profeta Isaías respecto a que vendría el Mesías, esas palabras ellos estaban esperando que se cumplieran. Y no creyeron que Jesucristo fuera la persona de quien hablaban las Escrituras. Ellos no creyeron que fuera la persona que indicaba. Ellos no veían en Cristo los rasgos que la Escritura decía debía tener aquel Mesías. Para ellos Jesucristo era un impostor, un blasfemo, una persona que se hacía pasar por el Hijo de Dios, que se hacía igual a Dios. Era una persona que estaba blasfemando y pisoteando el nombre del Dios Santo. Los judíos tenían ese concepto de Jesús y lo mantienen hasta el día de hoy. Cuando un judío es amable con usted, usted no se confíe tanto. Es solo educación, porque él piensa de Jesucristo lo mismo que aquella época. Los judíos no han dejado de pensar acerca de Jesús así, lo ven así. Para ellos es un impostor, es una persona mentirosa, es una persona que se arrogó ser Dios. Para ellos es una persona falsa, blasfema. Así piensan ellos, porque ellos no creyeron que Jesucristo era el enviado de Dios. No creyeron en su nacimiento virginal, no creyeron que Él procedía de Dios. Y es increíble porque Jesucristo dio señales, hizo grandes prodigios, hizo grandes milagros, y esos milagros anunciaban que Él era la persona que había de venir, que en Él se cumplían las profecías. Cuando vemos la vida de Jesucristo, vemos que en Él se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento, especialmente cuando vemos su crucifixión y nos acordamos de Isaías 53, donde se describe allí que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció. Y es tal cual sucedió. Jesucristo enmudeció, no habló, y él no opuso resistencia. Cuando Pilato interrogó a Jesús, Pilato le dijo, ¿y tú eres rey? ¿Eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo que si él lo decía, así era. Entonces Pilato le dijo, ¿acaso no sabes que tengo la autoridad para liberarte? Que yo doy una orden y tú serías libre, qué sé yo, y yo podría ser. Ahí fue cuando Jesús le dijo que si él quisiera, él podría pedir al Padre una legión de ángeles y lo liberarían. Jesucristo le dice a Pilato que él tiene tanto poder que podría no necesita la autoridad de él, que solamente porque Dios quiere, Pilato puede tener autoridad sobre él. Pero en realidad Jesús tenía mucha más autoridad, nosotros lo sabemos. Bastaba una palabra de Jesús y ángeles habrían descendido y lo habrían liberado. Pero la Escritura dice que él enmudeció, él cayó. Se cumple aquí la Escritura, y hay muchas Escrituras que se cumplen. Son montones de escrituras las que tenemos que leer en el Antiguo Testamento, las que nos señalan que Jesucristo es el Cristo.
Se cumplen las profecías, se cumple todo lo que se dice de Jesús. Pero nosotros debemos entender que el Mesías era esperado. El Mesías se ansiaba que llegara porque pensaban los israelitas que Jesucristo iba a venir a liberarles de la opresión de sus enemigos, específicamente de los romanos. Ellos pensaron que si venía un Mesías, iba a ser un Mesías libertador, iba a ser una persona que iba a levantar un ejército y los iba a librar, los iba a llevar a la batalla y ellos iban a salir victoriosos y ellos iban a ganar. Era tanto así que Juan el Bautista envió unos personajes, allí unos discípulos, a preguntar a Cristo: ¿tú eres el Cristo o hemos de esperar a otro? Y no se entiende mucho esto, que Juan le mande preguntar. Muchos piensan que Juan no creía que él fuera el Cristo, pero la verdad no es así. Lo que sucede es que en esa época, por las características que se le atribuían a Cristo, al Mesías, se pensaba que eran dos. Uno, un líder político, un líder militar que se iba a levantar, y el otro, un rey sacerdote. Estas dos figuras no se pensaba que pudieran existir en un mismo hombre. Era como contradictorio que una persona fuera, por un lado, un libertador, un hombre que podía alzarse en armas, y por otro lado, un sacerdote, un rey de Dios. Entonces, es por eso que Juan le manda a preguntar, no porque no creyera. Él sabía que era el enviado de Dios, él dio testimonio, él dijo: este es aquel de quien yo les hablé. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan el Bautista creía en Jesús. Lo que estaba preguntando es que si él era, en él se reunían todas esas condiciones, si él de verdad era esa persona que decía las Escrituras. Y en realidad Cristo les dice: díganle que lo que han visto aquí, han visto a los ciegos abrir los ojos, han visto a los cojos caminar, han visto las señales, los milagros que he realizado. Díganle eso a Juan, porque si Juan escuchaba estas cosas, él iba a entender que verdaderamente en la persona de Jesucristo se reunía completamente la figura del Mesías. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Jesucristo, el Señor, para nosotros es el Mesías? ¿El Mesías esperado, el Mesías ansiado de las Escrituras? Para nosotros, ¿Él significa que es el Hijo del Dios viviente? Para nosotros creemos que Dios le ha enviado. ¿Tú crees que Dios le ha enviado a tu vida? ¿Tú crees que Él tiene una relevancia, una importancia trascendental para tu vida? ¿Crees que es la persona que puede librarte, cambiar tu horizonte, sacarte de donde estás y llevarte a un mejor lugar? ¿Crees que Él puede sacar de tu corazón la maldad, la impureza, la injusticia y darte un corazón nuevo, un corazón nuevito que donde habite la piedad, el amor, la misericordia, la paz? ¿Crees que Jesús es la persona que puede transformar tu interior? ¿Crees que Él puede romper las cadenas que te atan? ¿Crees que Él es la persona que necesita tu vida? Nosotros muchas veces, cuando nos acercamos a la Biblia, lo hacemos con distintas intenciones, pero generalmente es porque queremos acercarnos a Dios. Y eso está bien. Cuando nosotros hablamos de el propósito de la Biblia, muchas veces nos quedamos con un concepto, con otro que hemos oído, pero no nos quedamos con la totalidad, nos quedamos con una parte. Para algunos la Biblia es simplemente un libro que les va a enseñar a ser padres, les va a enseñar a ser hijos, les va a enseñar a ser buenos esposos, les va a enseñar el camino que se debe seguir.
Mucha gente va a la Biblia para que la Biblia le enseñe lo que debe hacer, cómo debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe ir por la vida. Eso muchas personas piensan. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es lo siguiente, que nosotros, el propósito por el cual debemos nosotros leer la Biblia es para conocer a Jesucristo, para creer en Él, para confiar en Él, para desarrollar nuestra fe en Él, para que esa fe crezca en nosotros. El principal motivo es acerca de que Jesucristo esté en nuestra vida, no es acerca de nosotros. No se trata de lo que yo debo hacer, no se trata de lo que yo deba entender, sino más bien se trata de lo que Dios quiere que yo comprenda, entienda. Se trata del mensaje que Dios quiere dar a mi vida, no de los mensajes que yo necesito, sino que el mensaje que Dios quiere ofrecer a mi vida. No sé si me entienden. No es lo que yo siento, pienso, quiero, es lo que Dios quiere mostrarme a través de la Biblia. Dios se está revelando. ¿Qué quiere decir que Dios se está revelando a través de la Biblia? Quiere decir que me está mostrando quién es Él. Y eso es lo que yo debo buscar, recibir la revelación de Dios. ¿Y qué revelación es esa? La revelación de quién es Él. Dios se revela a tu vida a través de la Biblia. En la Biblia está escrito quién es Dios. Y llega a mi vida, cuando yo leo la Biblia, tiene que llegar esa luz a mi vida. Ahí podré entender que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Podré entender que Jesucristo es el Mesías. Podré entender la obra que hizo Jesús por mí en la cruz. Y podré recibir entonces la fe. Y seré fortalecido en la fe. Pero el objetivo de la Biblia no es el que yo pienso. El objetivo de la Biblia es revelarse a mi vida un Dios todopoderoso con el cual yo puedo tener comunión. La Biblia me enseña que Jesucristo es el camino a Dios, que Jesucristo es el camino para entrar al lugar santísimo, para estar en la presencia misma de Dios. El camino es Jesús. La cruz de Jesucristo es el camino. El Evangelio de Juan nos señala que Jesús es el Hijo del Altísimo. Y no solo eso, lo señala como el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros vamos a Hebreos, allí en Hebreos 12 nos habla de que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue quien, sin Jesucristo nuestra fe no existe. Lo que Él hizo, la forma en que Él nos reconcilió con Dios, lo transforma en el autor de la fe. Y el consumador, porque Él fue quien pagó el precio, quien sufrió, y Él hizo toda la obra. Él es el autor y Él es quien hizo la obra. Si habláramos en términos musicales, Él es el que escribió la canción y Él es el que ejecutó la música y Él es la persona que la interpretó. Él hizo todo. Todo lo hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, libres de la muerte eterna, para tener entrada a esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Jesús, entonces, nos quiere mostrar quién es Él. A través de este Evangelio se nos muestra quién es Jesucristo. A través del Evangelio de Juan se nos señala quién es Jesús. Hay algo llamativo en este Evangelio. En el Evangelio de Juan específicamente se nos repite muchas veces la palabra yo soy. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo. Hay muchos yo soy. Y eso nos indica que Jesucristo se está mostrando a nosotros a través de la Biblia. Jesucristo nos está diciendo, aquí estoy, yo soy esto. Ustedes, mírenme a mí, yo soy esto. Y es a través de la Biblia que Jesucristo nos señala quién es Él.
y podemos entender quién fue para los judíos, quién fue para los primeros cristianos, pero también quién es para nosotros, quién puede llegar a ser para nosotros. Todo eso se revela en la Escritura. El principal propósito es que descubramos quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros y qué es lo que está haciendo hoy por nosotros y lo que va a hacer mañana por nosotros. En realidad, la Biblia no se trata acerca de lo que el hombre puede hacer para ser salvo, sino que acerca de la persona que nos puede dar la salvación. De eso se trata la Biblia. No se trata de lo que yo puedo hacer para ser salvo, lo que yo puedo hacer para alcanzar misericordia. La Biblia no habla de eso. Lo que la Biblia habla de la persona de Jesucristo y de la misericordia que Dios extiende y cómo Dios extiende esa misericordia a nosotros. La Biblia no es un tratado de cómo comportarnos, cómo nosotros debemos hacer las cosas. La Biblia nos habla de lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y cuando la Biblia habla acerca de mandamientos, nos está hablando lo que el Señor espera de nosotros. Nosotros muchas veces vamos al Señor como con la mirada puesta en el hombre, como la mirada puesta en qué voy a hacer yo para vivir, qué voy a hacer yo para que mi vida sea mejor, qué puedo hacer yo para que las cosas me funcionen, qué puedo hacer yo para ser más santo, qué puedo hacer yo, pero no vamos con la mirada de lo que realmente la Biblia espera de nosotros, que es qué ha hecho el Señor para que yo llegue a ser más santo, qué ha hecho el Señor por mí, qué hizo Jesucristo para que mi vida sea mejor, qué fue lo que Él hizo. Y cuando nosotros tenemos la comprensión en nuestra mente de lo que Dios ha hecho, entonces debería surgir en nosotros el agradecimiento, el sentirnos en deuda, el sentirnos arrepentidos y comenzar a funcionar en nuestro corazón la revelación de Dios. Cuando esa revelación comienza a actuar en nuestra vida, entonces no es necesario que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros mismos, al acercarnos a Dios, vamos entendiendo lo mal que estamos planteados en la vida, nuestros errores, nuestras arrogancias y nuestras debilidades. Y nos vamos sintiendo cada vez más cercanos al Señor. En la medida que nos acercamos a la Biblia, descubrimos cuán malas personas somos. En la medida que nos acercamos a la Biblia, nuestros pecados quedan expuestos a la luz del Evangelio. Y mientras más nos acercamos, más posibilidades de que seamos limpios hay para nosotros. Porque la limpieza del alma y el corazón empiezan a entender lo que Dios está haciendo por ti. Cómo Cristo puede librarte, cómo Cristo puede limpiarte, cómo Cristo puede bendecir tu vida. Cómo Cristo, el Hijo del Dios viviente, reina. Si nosotros entendemos que Él reina, que Él es un rey, que es soberano, que está sobre todo lo que se nombra, entonces nosotros vamos a inclinar nuestras rodillas, vamos a agachar nuestras cabezas y nos vamos a humillar. Pero si nosotros no hemos entendido quién es Él, si nosotros no entendemos la magnificencia, la grandeza de Cristo, nunca nos vamos a rendir, nos vamos a postrar delante de Él. Es importante que nosotros entendamos por qué este versículo tan pequeño es importante. ¿Por qué si parece decir algo que para nosotros es tan obvio? Es algo que nosotros vemos simplemente con leerlo y entendemos y decimos, bueno, ese es el propósito de la Biblia, este es el propósito. Pero ¿por qué se resalta esto? ¿Por qué Dios quiere que analicemos esto? ¿Por qué Dios nos hace pensar en esto que parece tan pequeño, que parece tan, no sé? Porque es donde más dificultades tenemos. Nosotros, los cristianos, no tenemos dificultades con las cosas complicadas de la Biblia. Nosotros tenemos dificultades con las cosas sencillas de la Biblia.
Lo que nos cuesta entender es lo más simple. Lo que más nos cuesta hacer y lo que más nos cuesta llevar a la práctica son las cosas simples de la Biblia. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Parece muy sencillo. Yo amo a Dios. Tú puedes decir en tu corazón, yo amo a Dios. Yo estoy amando a Dios. Yo soy una persona que siempre he amado a Dios, siempre he creído en Dios, siempre lo he amado. Desde que era chico yo hago estas cosas. O tú puedes decir, estoy empezando a conocer a Dios y yo amo a Dios. No querría vivir una vida sin Él. Pero cuando Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, el amor comienza a debilitarse. Para amarte tengo que guardar tus mandamientos. Para amarte yo tengo que guardar tus mandamientos. Sí, dice Jesús. Tú dices que me amas, entonces tú eres una persona que guarda mis mandamientos. Y entramos en conflicto. Porque pareciera que esto que es tan sencillo como amar a Dios por sobre todas las cosas y colocarlo en un primer lugar en nuestra vida, es lo que más complica a los cristianos. Ustedes pueden decir, no, en mi vida no es así. Pero yo puedo decirle, usted cumple todos los mandamientos, usted cumple todas las ordenanzas del Señor, usted conoce cuáles son los mandamientos. Si yo le preguntara, ¿dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes sabrían inmediatamente en qué capítulo, en qué libro de la Biblia está? Si yo les dijera cuáles son las cosas que pide Dios de usted, usted me va a empezar a nombrar una lista. Pero si yo le digo que me nombre la lista de los 10 mandamientos, usted tal vez va a tener algunas complicaciones. Nosotros decimos amar a Dios, pero muchas veces no amamos leer su palabra, no amamos la oración, no amamos las cosas que Dios ama, no amamos al prójimo, no amamos a las personas que son complicadas y difíciles y se nos presentan un montón de dificultades. Si nosotros pudiéramos amar a Dios por sobre todas las cosas, las iglesias mejorarían, pero en una gran forma. La iglesia crecería muchísimo porque la gente diría, aquí hay amor, me siento amado, yo quiero ir a esa iglesia. Pero lo que hoy estamos viendo es que hay divisiones, hay peleas dentro de las iglesias, se dividen iglesias completas, un pastor se lleva la mitad de la congregación, bueno, él dice ser pastor, se las lleva, y vemos estos conflictos habitualmente, y yo digo, si amamos tanto a Dios, si lo amamos tanto de verdad, ¿por qué se da tanto que nosotros estamos divididos? ¿Cuántas denominaciones cristianas evangélicas existen? ¿Cuántas? ¿Las puede contar con una mano? Estamos muy divididos. Algunos están divididos porque no tocan cierto instrumento musical. Otros no aplauden. Otros hacen un culto silencioso donde solamente se lee la palabra. Otros hacen un culto donde es una fiesta y donde se celebra. Otros hacen distintas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos tiene unos por allá y otros por acá? ¿Dónde está la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es la iglesia original? ¿Cuál es la que desciende de allá, directo de los primeros cristianos? Si nos ponemos a analizar eso, nos juntamos todos, vamos a tener una gran pelea y no es la idea. Decimos que creemos que Jesucristo es el ungido, el Cristo. Decimos que creemos en estas cosas, pero ¿realmente hemos entendido el mensaje? ¿Realmente hemos entendido cuál debe ser mi actitud frente a la Biblia? Lo que hablaba la pastora Luz María y nos decía esos consejos maravillosos, que es orar primeramente,
antes de leer la Biblia. Y cuando voy a leer la Biblia, ¿qué debo ir a buscar? Conocer más a Cristo, conocer más al Señor. Si yo conozco que Cristo es santo y que exige santidad, yo tal vez voy a empezar a ordenar mi vida y voy a empezar a vivir más acorde a esa santidad. Si yo pienso conocer que Cristo es misericordioso, entonces, y conozco su misericordia y conozco de su amor, entonces tal vez yo voy a empezar a ser una persona más misericordiosa, más amorosa. Porque la realidad es que cuando vamos a la Biblia tiene que transformar nuestras vidas. La Biblia tiene que producir un cambio en nuestro corazón. La Biblia tiene que denunciar a nuestra vida que está mal. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia tiene que producir en nosotros una fe más grande en Jesucristo. Tiene que producir en nosotros una mayor confianza en Dios, una mayor tranquilidad en la vida al saber que Cristo está de nuestro lado. Como les dije, creer consiste en obedecer, pero también consiste en otra cosa, ¿saben? Porque aquí dice que debemos creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Y también dice que creyendo esto, o sea, que manteniéndonos en esta fe, nosotros vamos a tener vida con Él. Pero creer, que está hablando aquí, es obedecer, pero también es tener conocimiento de la persona de Jesucristo. Cuando yo conozco a alguien, entonces yo confío en esa persona. Cuando yo no conozco a alguien, yo no confío en esa persona. ¿Qué padre va a ir a un lugar y va a dejar sus hijos a cargo de un completo desconocido? Sus hijos pequeños, de 1 año, 2 años, ¿usted los dejaría a cargo de alguien totalmente desconocido? Una persona que usted no sabe quién es. ¿Y usted se iría por un par de horas y volvería a buscarlos? ¿Usted haría eso? Cuando nosotros confiamos en una persona es porque le conocemos. Para confiar en Cristo hay que conocerle. No basta con decir yo confío en Cristo, sino que hay que conocerle. ¿Y cómo puedo adquirir yo conocimiento de Cristo? A través de una vida de oración, la lectura de la Escritura, a través de la adoración, teniendo contacto con esa persona. Si yo me contacto todos los días con una persona, me comunico con ella, hablo todos los días, yo voy a saber quién es esa persona y voy a tener confianza en esa persona, porque yo sé quién es esa persona. Pero si nosotros no conocemos a esa persona, difícilmente podríamos llegar a confiar. Creer es un acto del corazón, de la mente, del interior. No es una cosa externa, es algo de adentro, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos tener confianza en una persona cuando las situaciones de la vida estrechan el camino y lo hacen tan estrecho, tan intransitable, que uno dice, pero ¿cómo voy a pasar por aquí? ¿Se puede pasar por aquí? ¿Se puede caminar por aquí? Y simplemente confío en que la persona que me está llevando por ese camino me lleva por un lugar seguro. Para ejemplificarlo, nosotros cuando confiamos en Cristo es como algo que sucedió, no sé la década, no sé si fue para allá por los 60, 50, pero un señor puso un cable sobre las cataratas del Niágara. Él era un equilibrista y cruzó varias veces y lo hizo muy bien y perfecto y todos lo aplaudían, qué sé yo. Y él les dijo, ¿ustedes creen en mí? Sí, qué sé yo.
Bueno, si ustedes creen en mí, entonces necesito un voluntario que me acompañe a cruzar. Yo le voy a ayudar a cruzar la catarata y yo voy a ir con usted. Y en realidad nadie quería cruzar con él. Y él les dijo, ¿pero por qué no quieren? Yo les he demostrado que yo tengo la capacidad de cruzar. ¿Por qué usted no viene conmigo? Y un hombre, escogió a un hombre y lo ayudó a cruzar. El hombre iba muy temeroso, muy, muy miedoso, y él le dijo, calma, yo estoy aquí, yo voy contigo, yo te voy a ayudar. Y lo tomó de la mano y juntos cruzaron y paso a paso lo fue guiando hasta que llegaron al otro extremo. Y el hombre quedó maravillado, el hombre quedó fascinado. La pregunta es, ¿tú harías lo mismo? ¿Tú confiarías? Cuando nosotros hablamos de confiar en Jesucristo, estamos hablando de eso, que cuando las circunstancias son adversas, que cuando tu vida pende de un hilo, dejes que Él te guíe, como este hombre, este equilibrista que llevó a esta persona hasta el otro lado. Tal vez muchas veces tenemos temor, tenemos miedo, pero si nos aferramos a esa persona y si confiamos en esa persona, vamos a caminar y transitar por esos lugares que no podríamos hacerlo. Si no fuera por la ayuda de Dios, no podríamos hacerlo. Eso es lo que la Biblia nos llama a confiar, a creer. Es a poner nuestra vida a disposición de Jesucristo. Y también nos habla aquí de que el propósito de toda esta escritura, de la Biblia en general, es que tengamos vida con Jesús, que tengamos una vida con Él. Recuerde que de Jesús proviene la vida. La vida proviene de Dios, no proviene de nosotros. Él es vida. Recuerde que en su nombre hay poder, porque tenemos que creer en la vida. Es la vida eterna. Creer en el poder que Cristo tiene. Su nombre tiene poder. Recuerde la escritura que dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Dios Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es la fe. El propósito de la Biblia es desarrollar nuestra fe en Jesucristo. Usted tiene que creer, tiene que confiar, usted tiene que entregarse en las manos de este Señor. Recuerde este versículo, recuérdelo, que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en el libro, pero las que sí están escritas tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Escritura quiere que tengas vida en el nombre de Jesucristo. Hoy te llamo a renovar tu confianza en Cristo. Hoy te llamo a renovar la lectura de la Biblia, a leerla con otros ojos, a leerla con la esperanza de recibir de Dios un conocimiento más pleno de Jesús, a reforzar tu fe. Levántate, refuerza tu fe, refuerza tu amor por Dios, que crezca nuevamente en ti esa gracia de Dios, que la misericordia de Dios se manifieste nuevamente en ti. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego que bendigas a esta generación, a estas personas que están hoy conectadas a través de este medio, para que ellos puedan recibir un conocimiento más pleno de quién tú eres, Señor. Y sus vidas puedan ser bendecidas, y sus vidas puedan desarrollarse en fe, y puedan, Señor, entender que el propósito de la Biblia es
hablar acerca de la redención del hombre y que la persona más importante de la Biblia es Jesucristo y la persona más importante de nuestras vidas debe ser Él y que el amor hacia Él debe nacer de una lectura diaria, de una lectura donde buscamos precisamente conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a tener una comunión contigo, una comunión real y verdadera, a tener coinonía los unos con los otros. Y ayúdanos, Señor, en este tiempo difícil a superar la adversidad. Aquellos que estén enfermos, aquellos, Señor, que están sin trabajo, sea usted primeramente sanando las enfermedades, librando de la muerte a aquellos que están cercanos a ella. Y, Señor, sea usted extendiendo su mano, Señor, para abrir puertas de bendición para los hermanos. Que en esta hora y en este momento se despierte una fe renovada en nosotros. Despierta esa fe. Ayúdanos a sentir que tú aún existes, que aún eres real, que aún estás con nosotros, Señor. Despiértanos de nuestro letargo y de nuestro sueño y ayúdanos, Señor, a creer en ti. Amén y amén. El Señor le bendiga y que tenga una linda semana. Amén y amén. Mi redención está en Jesús. Mi salvación fue en una cruz. Mi transgresión Él olvidó. Y mi pecado Él perdonó. Su gran amor todo cambió cuando en victoria se levantó. Solo en su gracia me encontraré, eternamente yo viviré. Eterno vencedor, aleluya, recibe el honor, Cordero de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nuestra victoria está en nuestro Dios. Todo el dominio, todo el honor a Jesucristo mi Salvador. Aleluya.
Hermanos, que el Señor les bendiga y recuerde, Maranata, Cristo viene. Amén.